Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo Market Watch junto a Código Forex y por supuesto que les habla Renato Campos. Bienvenidos entonces a esta instancia de los días lunes en los cuales desciframos un poco cuál es el pulso del mercado, cuáles son las noticias que están o que estarán marcando las jornadas durante las próximas 4 jornadas y por supuesto ir construyendo en el mediano y largo plazo un portfolio que limite un poco la volatilidad en nuestras inversiones y mantener por supuesto un poco más de tranquilidad. Antes de continuar, por supuesto, agradecerles que puedan confirmar audio e imagen para así entonces estar revisando dentro de breve los drive que están moviendo al mercado como es habitual. Pues bien, antes de ir a revisar los drives que mueven al mercado esta semana, como es habitual, lo que quiero hacer es, vamos a ir a mirar algunas cosas en internet y desde ya entonces recomendarles algunos artículos que hemos ido publicando y que dentro de poco también van a estar publicados en la página de códigoforex.com. Se los voy a dejar en el chat para que puedan acceder. Es un artículo que publiqué en el cual comento un poco el día a día, la forma de operar, la rutina que puedo tener hoy por hoy en cuanto a analizar el mercado, tomar decisiones, la rutina que por supuesto día a día o dependiendo de la época del año es distinta, pero sí hay una sola cosa en común y en la cual estoy pendiente del mercado casi prácticamente 24/7. Así que los invito, ya se los dejé en el chat para que lo puedan revisar, así que todos invitados a que puedan revisar este artículo. Un poco lo que intento hacer es comentar a grandes rasgos lo que hago en el día a día para que también ustedes se hagan o se armen una idea de cómo se puede llegar también a considerar el mercado y a operar en este mismo. Pues bien, vámonos ya de lleno entonces a lo que son los drives de esta semana. Vamos a activar también la cámara para que nos podamos ver. Perfecto. Desde el sur de Chile, entonces, comenzamos ya a revisar los drives que están moviendo al mercado esta semana y uno de ellos es la Reserva Federal que sigue finalmente copando los tableros o bien los titulares de los distintos medios especializados y en esta ocasión finalmente ya hablamos de prácticamente con una seguridad, una certeza, un 100% de seguridad que de cara al año 2022-2023 la Reserva Federal va a mantener su tasa de interés en un rango del 0%. Al minuto no se han considerado nuevamente la opción o la posibilidad de llegar las tasas de interés a la política monetaria en tasas negativas, como se conoce en inglés el NIRP, Negative Interest Rate Policy. En este caso, era un rumor o bien comentarios o sensaciones que el mercado estuvo y arrastrando durante los meses de mayo, junio y julio, pero al día de hoy y por parte de la Reserva Federal ha quedado totalmente descartado, al menos de cara a este 2020, ya no vamos a tener tasas negativas y para el próximo año 2021, hasta al menos hasta el primer semestre, todo lo que comprende el primer semestre, no se contemplan tasas de interés en rango negativo, por lo tanto es también un parámetro a considerar. Ahora, ¿qué significa esto? Que la Reserva Federal en definitiva tenga su tasa de política monetaria en torno al 0%, significa, y en el largo plazo significa que de cara a los próximos 2 a 3 años están dispuestos a seguir apoyando la economía de Estados Unidos con el fin, por supuesto, de sacar adelante a esta misma. Considerando por supuesto que el embate del coronavirus no debería seguir causando estragos, ya que obviamente esto significaría también o se traduciría en que debiesen haber más ayudas o otro tipo de ayudas directamente. Y es por eso que también en su última reunión de política monetaria, la Fed vuelve a incitar al gobierno, al fisco, a que implementen ayudas fiscales, valga la redundancia, para poder obviamente ayudar a el Main Street, como ya lo hemos comentado en reiteradas ocasiones, y que por supuesto también impulsen a la economía desde los distintos sectores. Ahora,
¿Qué es lo que viene significando todo esto? Más allá, por supuesto, de que si la tasa de interés en Estados Unidos se mantiene en 0%, los estímulos que vienen desde el 23 de marzo a la fecha, finalmente han llevado, y como ustedes pueden ver en su gráfico, han llevado que las acciones en Estados Unidos marquen o estén registrando, estén en torno a los máximos históricos y que hayan registrado nuevos máximos históricos hace algunas semanas atrás. Pero lo importante de todo esto es que deberían seguir manteniendo sin duda una presión alcista, pero ahora es donde obviamente comienzan a haber dudas de qué tan eficaz puedan ser estas ayudas cuando ya todo el escenario el mayor impacto de las inyecciones que han aplicado se pudo haber visto durante el primer trimestre, luego de las primeras ayudas, probablemente a mediados de este año, entre junio y agosto, o junio, entre mayo y julio, se pudo haber visto a lo mejor los picos de los saltos, obviamente las cifras macroeconómicas, las ayudas que obviamente han sido utilizadas, pero ya comenzamos a ver que estas cifras comienzan a ralentizarse, a excepción de la tasa de desempleo que cayó en su último reporte, incluso superando las expectativas del mercado, y esto obviamente sorprendentemente deja una sensación muy positiva en el ámbito laboral. Pero en otras cifras macroeconómicas, como por ejemplo puede ser el PMI, que nos entrega una sensación anticipada de cómo la economía está creciendo, cómo se está comportando, parecen presentar aún signos de letargo o comienzan a presentar signos de letargo, y esto por supuesto pone en duda un poco lo que se ha venido siendo. ¿Qué tan profunda puede ser la crisis? Si es que finalmente vamos a tener o se existirá a corto plazo una, una ayuda o bien una vacuna que pueda detener por completo el coronavirus. Esto obviamente es algo que todavía está en veremos, ya que durante el fin de semana se conocían por parte de AstraZeneca que está causando en su segunda oleada de testeo, está causando problemas en la salud mental de los pacientes, están teniendo respuestas adversas, y esto por supuesto que también pone un poco paño frío a este espectáculo, a este optimismo que el mercado ha venido mostrando desde que ya se viene hablando de la posibilidad de tener una vacuna antes de finalizar el año, y también, como lo ha manifestado el presidente Donald Trump, que podría incluso haber una vacuna antes de las elecciones, como él lo estaba sugiriendo o está presionando, que a nivel político, y que podría finalmente ser su bandera de lucha para ganar las elecciones de este año 2020 frente al demócrata Joe Biden. Otro de los puntos, y nos pasamos al segundo ya, son las elecciones en Estados Unidos. Restan menos de 50 días, 42 días para ser precisos, de llevar a cabo entonces los comicios electorales en Estados Unidos, en donde Joe Biden y Donald Trump, y el primero de estos, corre con una ligera ventaja sobre el republicano, lo que replica un poco lo que se vivía el año 2016, cuando Hillary Clinton tenía mayor intención de voto o porcentaje por sobre Donald Trump, y que finalmente Donald Trump terminaba ganando la carrera presidencial por los representantes finalmente. Recuerden que en Estados Unidos el voto no es directo, sino que son elegidos a través de representantes, uno vota por representante, y estos finalmente depositan su voto de acuerdo a la línea política que tienen, y esto de nuevo obviamente vuelve a poner un poco en tela de juicio qué es lo que podría llegar a ocurrir de cara al próximo 3 de noviembre, si finalmente Donald Trump va a ser nuevamente la fórmula de victoria, o Joe Biden junto a Kamala Harris van a utilizar o bien van a ocupar el sillón presidencial y la oficina oval en la Casa Blanca. Y esto, por supuesto, ha generado bien nuestras expectativas durante gran parte de este mes de septiembre, era que el mercado comenzara a tener una decepción. Así lo han mostrado la renta variable en Estados Unidos durante todo el mes de septiembre. Ya nos vamos a ir a mirar el gráfico mensual, ha venido descendiendo, alcanzando el día de hoy la zona de los 3.220, 3.230 puntos, una zona relativamente importante que era uno de nuestros objetivos bajistas para la acción en Estados Unidos, que finalmente logra concretarse. Pero comienzo también a pensar de que si el cierre de este mes de septiembre está en torno a los niveles actuales, podrían darse rebotes técnicos, por supuesto, y en línea con las expectativas también, un poco la volatilidad que en los días previos a las elecciones pueda conllevar, para finalmente, de cara a finalizar el año, ver una nueva extensión bajista que pueda incluso ir a buscar un soporte mucho más importante, que está en los 3.000 puntos, y eso es lo que ya vamos a ver. Ahora, a partir de los 3.000 puntos, creo que ya se torna un poco más complejo el ver el escenario aún más bajista,
considerando y pensando que todos los estímulos toda ayuda implementada por parte de la Reserva Federal, el fisco, y que si podrían seguir continuando de cara a finalizar el año y los próximos trimestres, hay mucho dinero circulando en el mercado, por lo que obviamente esta circulación de dinero significa también que hay un respaldo suficiente para que las acciones, de alguna forma, los bonos de las acciones, la deuda de las compañías mantengan o se mantengan a flote y por lo tanto artificialmente la bolsa siga cotizando al menos con una perspectiva alcista o que no cambie a un sesgo bajista mucho más allá de los 3.000 puntos. Y eso creo que va a ser importante y va a ser relevante de lo que estemos revisando, por supuesto, durante las próximas jornadas. El Brexit sigue causando, por supuesto, estragos en la economía inglesa, todavía no hay acuerdos, durante esta semana hay nuevas reuniones que podrían obviamente considerarse, hay reuniones o hay comentarios por parte del presidente del Banco Central de Inglaterra, del BOE, y que podrían también dar un poco los sesgos o perspectivas en cuanto al Brexit, si hay un optimismo, un pesimismo en torno a las negociaciones, y esto qué podría significar, por supuesto, para la economía inglesa o británica, lo que significa también que ante la demora de estos acuerdos que se buscan entre Inglaterra y por supuesto el Reino Unido, o sea, el Reino Unido y la Unión Europea o la zona euro, son también significativos y por ahí podrían ir un poco las proyecciones que se comenten o la especulación por parte del mercado durante las próximas jornadas. Y el petróleo vuelve obviamente a presentar un escenario bajista luego del optimismo vivido durante toda la semana recién pasada, el salto que se pegó el petróleo uno de los motivos que el salto del petróleo se pegaba era por la debilidad del dólar nuevamente. Otro eran la llegada del huracán, no recuerdo el nombre en este minuto, pero que tocaba las costas de Estados Unidos con una categoría mayor a la pensada, y eso significaba entonces hacer el cierre de productoras de refinería, y eso por supuesto también disminuye la oferta ante un escenario de escasa demanda. Significa que el petróleo comienza a presentar por supuesto un escenario positivo, y eso es lo que en definitiva mostró el optimismo o las compras que se daban durante gran parte de la semana pasada. Ahora, las resillas internas provienen desde el Líbano, en donde podrían volver a abrirse o volver a la producción normal, al bombeo normal de petróleo, y eso obviamente tocando nuevamente los puntos de oferta y demanda, al haber obviamente una mayor oferta y una demanda que disminuye o que se mantiene bastante al límite o ahí al debe, en definitiva, puede provocar, por supuesto, un nuevo escenario bajista, y ese escenario bajista es el que se da a partir del día de hoy, que se conjugaba también con la recuperación que presenta el dólar a nivel internacional, los descensos que presentan las bolsas del mundo, a raíz, por supuesto, de estas preocupaciones en torno a la segunda ola de contagio en las distintas economías, en Europa sobre todo, que no se han tocado el tema, pero las cifras de camas UCI y muertos comienzan a aumentar drásticamente, y de contagio, y en Estados Unidos las cifras prácticamente se mantienen, solamente que ya no se toca el tema. La cantidad entre los 700 y los 1.000 muertos prácticamente se mantiene a diario por coronavirus, y eso es algo que al día de hoy prácticamente al mercado ya no le importa, o son noticias que no se están considerando en el corto plazo. Por lo que todo esto también, el escenario bajista que está presentando la bolsa, es un poco el nerviosismo que se vuelve a presentar, no tan solo por la caída o por las noticias negativas en torno a la vacuna de AstraZeneca, obviamente los contagios, hay un sinfín, o más bien hay una batería de datos o de eventos o noticias que están marcando la pauta y que justifican un poco el escenario bajista que presenta la bolsa, que continuamente, cada vez que viene a presentar descensos como el que se presenta el día de hoy, al encontrar un soporte claro, como en la zona de los 3.200, 3.230, vienen obviamente los rebotes, salen los compradores a buscar oportunidades en este minuto, y es donde vamos a estar revisando a continuación ya los gráficos para entender un poco lo que hemos estado comentando. Vamos a sacar entonces la cámara y nos vamos directamente a los gráficos. Vámonos.
Perfecto. Vamos a comenzar con este gráfico del S&P, un gráfico que en definitiva a nivel mensual, lo que primero quiero hacer notar es el sesgo bajista que muestra la divergencia que muestra el RSI con respecto a los máximos históricos o los máximos que ha venido registrando el índice norteamericano. Ese es el primer dato, o sea que hay claramente una divergencia entre el RSI, entre la fuerza relativa del precio y por supuesto el valor directo del índice norteamericano. Ahora, también las zonas de máximos que confluyen o convergen para este mismo son bien interesantes porque vienen a mostrar, por supuesto, un escenario en el cual los máximos calzan con los máximos anteriores, o sea, se puede unir una línea de tendencia y al mismo tiempo los mínimos tienden también a mostrar un escenario bastante similar. Y teóricamente, cuando uno ve figuras como esta, en algún minuto este tipo de triángulos o de rombos que se generan tienden a mostrar una figura como esta en el tiempo, en donde el instrumento que ustedes pueden ver en pantalla viene a mostrar en definitiva un proceso bajista inicialmente, o al menos completar por supuesto este tipo de figuras, algo así. Tienden a ser una situación como esta y después cuando vulneran ya sea por arriba o vulneran por abajo, tienden a buscar la altura de esta estructura como proyección, por lo que obviamente la altura o el ancho de esta figura es la que uno debiese proyectar como el movimiento, el posible movimiento alcista o bajista que éste llega a considerar. Pero por el minuto, lo interesante de esta estructura es mirar qué es lo que podría hacer el S&P a partir de estos niveles, si va a venir a corregir rápidamente hacia la media móvil, que sería lo más natural. Los rebotes, por supuesto, como lo que nosotros ya hemos dicho a lo largo del tiempo, pensando en que existe mucho dinero circulando en el mercado, me parece que los rebotes están a la orden del día cada vez que el S&P cae o cede terreno, como lo hace durante este día lunes y como lo ha venido haciendo durante todo el mes de septiembre, que pierde un 6,26%, tienden obviamente a ser un escenario bastante interesante. Ahora, ¿cuál es mi percepción con respecto a lo que sucede directamente con el S&P el día de hoy? Aquí voy a limpiar un poco el gráfico, vamos a sacar estas líneas de tendencia para no confundirnos y vamos a dejar un poco lo más simple posible este gráfico para que podamos tener una perspectiva bastante clara. Ya lo hemos comentado en reiteradas ocasiones y restando pocos días, casi nueve días para que cierre el mes prácticamente, o sea, casi una semana de cotización prácticamente. Eh, Me parece que primero que todo lo que uno debe destacar es cómo viene comportándose el mes. Una caída de un 6%, es una vela totalmente envolvente, una vela que estaría cerrando por debajo de los máximos históricos que logró en enero y febrero de este año 2020, lo cual obviamente es importante, pero me parece que es importante la zona en la cual se dan los cierres de los meses, tanto de diciembre el precio de apertura y cierre del mes de enero y el precio de apertura del mes de febrero, que está en torno a los 3.240, en torno a los niveles finalmente 3.220, en torno a los niveles que el día de hoy el S&P alcanza. Entonces, es como lo que ya hemos comentado en reiteradas ocasiones. Fíjense que cuando el mercado obviamente logra superar niveles que son claves, que fue una intención de retroceso durante el mes tenemos acá agosto, junio, que fue obviamente el mes de junio, esa intención de retroceso que la señalo acá con una línea en rojo. Obviamente es una zona relativamente importante, entonces cuando el mercado la logra cruzar, al retroceder, por supuesto es una zona de confirmación para ver si es que termina retrocediendo por completo y vuelve por debajo de los 3.230 o 3.220 o finalmente vuelve a buscar un escenario positivo. Un escenario positivo ya se puede hacer hacia los distintos niveles de máximo, ya sea hacia los 3.400, los precios de cierre del mes de agosto y apertura del mes de septiembre, en torno a los 3.500 aproximadamente, o los máximos históricos en los 3.580, 3.590. Son los niveles, por supuesto, que se podrían llegar a dar estos rebotes. Pero lo que quiero destacar con esto es finalmente la zona de mínimo donde se alcanza o el punto que es importante. La zona que es importante es la zona de los 3.220 puntos, 3.200 puntos, que era el objetivo inicial que nosotros teníamos ante las correcciones que el mercado
pudiese lograr. Finalmente esta corrección se da. Ahora, la pregunta es, ¿hay mayor cantidad, hay más motivos como para que el mercado siga presentando un escenario bajista directamente desde los niveles actuales, o sea, que ni siquiera respete los mínimos y siga cayendo hasta los 3.000, 3.100, 3.000, 3.000, 2.800, 2.900, 1.800 puntos? Esa es la gran pregunta que nosotros como traders nos tenemos que hacer en definitiva. Me parece que todavía no hay noticias suficientes como para ver un descenso mucho mayor en el corto plazo, por lo que yo comienzo a considerar ya en estos niveles, y como lo comentábamos el día jueves, potenciales rebotes que la bolsa pueda venir a presentar en el corto plazo. Por eso es que, a mi parecer, lo que me interesa de esto o del cierre mensual, por sobre todo el cierre mensual, es cómo el precio se comporta en torno a estos niveles, sobre todo la vela semanal, etcétera. Por lo que recuerden que siempre que existe una vela como tal, una vela, vamos a intentar dibujarla, una vela en la cual, vamos acá a dibujarla con el cuerpo, una vela que en definitiva lo que haga, venga a mostrar, por supuesto, una vela como esto, y lo que quiero replicar es que deje finalmente una estela, o sea, una sombra bastante pronunciada, lo que habla que en definitiva que, primero que todo, que si el cuerpo de la vela está por debajo del 50% de su recorrido total, habla de que hay una intención de venta mucho mayor. Eso es lo primero. Luego de eso, cuando veo una vela como esta, claramente digo, el mercado está rebotando o rebotó a nivel, cuando veo esta vela, ya sea mensual, diaria, en la temporalidad que se diga, rebotó porque claramente hay una intención en ese nivel por venir a buscar compra. O sea que en estas zonas de mínimo hay intenciones de compra que no permiten que la vela en definitiva sea totalmente bajista. Y es donde cuando uno se va a un corto plazo a mirar qué es lo que ocurre a lo mejor en velas diarias de 4 horas, va a comenzar a ver a lo mejor posibles movimientos en zigzag. Por lo general suele ocurrir algo como eso, o que el mercado lateralice en ese rango. Es algo muy habitual que suele ocurrir. Por lo tanto, pensando por supuesto en todo lo que ya hemos dicho, que hay estímulos suficientes, que el mercado está esperando otras noticias, como también lo pueden ser las elecciones en Estados Unidos, me parece que los rangos, tanto lateral, que se puedan dar por sobre los 3.220 puntos y hasta, creo yo, los 3.400 puntos, son absolutamente válidos, ya sea laterales o en zigzag alcista, son obviamente algo que el día de hoy yo voy a estar muy atento que se puedan llegar a concretar durante las próximas jornadas, y como también, por supuesto, las velas semanales y las velas diarias, mensuales primero que todo, o sea, la diaria primero, luego de eso la semanal, y por supuesto la vela mensual vayan cerrando durante las próximas semanas, cómo el mercado se vaya comportando. Pero lo que también quiero decir con esto es que, si bien en el corto plazo puedo ser alcista, ir a buscar un recorrido hacia a lo mejor los 3.400 puntos, y ahí vamos a también intentar trazar un Fibonacci, que sería lo más claro, si yo estoy anticipando y estoy especulando y que ya los mínimos se han alcanzado y que podrían comenzar a alcanzar rebote, obviamente lo que tengo que hacer en un impulso bajista es medir con un Fibonacci desde el máximo al mínimo para ver cuáles son los niveles de retroceso y en este caso de rebote que el mercado pueda presentar. Pero lo que quiero también decir es que comienzo cada vez más a ser un poco más creyente y volver a ser creyente de que el mercado se podría volver a tornar bajista. Si bien estuve muy confundido durante gran parte de este año, sobre todo durante el mes de mayo, junio, por ver caídas para el mercado nuevamente, me parece que ya comenzamos a ver un poco lo que yo anticipaba en ese entonces, de que no hay soluciones a corto plazo para el coronavirus. La economía, en términos generales, las distintas economías se ralentizan de forma obligada, por lo que entonces esta condición o la condición que el mercado vuelve a mostrar o muestra en definitiva es un poco lo que nosotros tenemos que comenzar a considerar, de que bien, hay estímulos que sostienen a las acciones, sostienen a la economía, pero qué tanto la puedan sostener. Y esa es la duda que yo pongo al día de hoy, y la pongo y la creo nuevamente, como para llegar a considerar posiciones de venta en el mediano y largo plazo. Ahora, en el corto plazo estoy un poco más favorable, como lo digo, de venir a buscar posiciones de compra a partir de los niveles actuales, pensando en un recorrido hacia la zona de los 3.400. Pero ahí es donde, vamos a limpiar el gráfico, nos vamos a ir a mirar claramente o todas las semanas cómo el mercado se viene comportando, y vamos a trazar un Fibonacci.
Creo que lo más importante de la señal que yo acabo de dar, de indicar un poco ese retroceso o la zona de demanda que existe, es esa vela que nos deja el día de hoy el mercado. Una vela totalmente con intenciones alcistas, una vela de cambio, en una zona que ya lo comentábamos para el gráfico mensual. Es importante y vamos a mirar un gráfico diario y vamos a ver claramente que hay niveles que son claros como soporte y resistencia. Pero me parece que a partir de esta vela semanal o cómo se comporte finalmente, cómo la vela semanal vaya finalizando, podrían darse los rebotes que ya hemos indicado. Y creo yo que pueden ser mucho más claros al mirar un gráfico diario. Vamos a mirar acá. Ahora, ¿por qué también creo un poco de lo que hemos dicho de que el mercado comienza a ser antes de ir a mirar el gráfico diario y analizar cuáles son los posibles niveles? Porque ya lo hemos comentado y lo indiqué la semana pasada, es que ya veo obviamente una ruptura o veíamos una ruptura de la tendencia alcista que dibujaba el RSI. Al menos en los futuros es más claro y lo vamos a estar revisando cuando ahora nos vamos a pasar a ver los futuros, y los futuros van a ser mucho más claros y elocuentes en cuanto a la ruptura del RSI. Pero lo que me interesa de esto o de la potencial recuperación que el precio pueda tener, ya sea a los distintos niveles que hemos señalado, comentado, etcétera, es sin duda entonces el nivel de recuperación que podría tener el RSI durante las próximas semanas. Y esa es un poco la intención que yo veo de ver, por un lado, que el RSI suba tanto hacia los niveles de sobrecompra, hacia los niveles de 70, que incluso podría el precio, con el optimismo que existe en torno a la elección en Estados Unidos y los diferentes motivos, los diferentes drivers que están moviendo el mercado hoy por hoy, de que incluso podamos ver al S&P en torno a los máximos históricos nuevamente. O sea, no lo descartaría, no llevaría a considerar, por supuesto, no lo descartaría ver al S&P en torno a los 3.580, 3.900 puntos, para nada. Pero es donde aquí en el gráfico diario voy a estar pendiente si es que se llega a dar, aquí, si es que se llega a dar finalmente una divergencia en el gráfico diario y los máximos que logre dibujar el precio sean de igual valor o el siguiente máximo sea ligeramente superior. Yo dudo que sea superior. Ahí es donde obviamente tengo la gran duda. ¿Qué tanto el mercado qué tan optimista puede ser el mercado de venir a buscar un nuevo máximo? Y ese es un poco el escenario que estoy revisando para la renta variable. Ahora, vámonos a ver en detalle y lo vamos a estar mirando en el gráfico de los futuros del S&P. Primero que todo, quiero recalcar un poco, lo que voy a hacer, vamos a hacer primero la proyección alcista que podamos estar mirando. Fíjense qué es lo que ocurre acá con el RSI, aquí está mucho más claro la ruptura de la tendencia que se veía, que estuve comentando previamente. Vamos a limpiar aquí el gráfico mejor, el RSI, y nos vamos a ir al gráfico de 4 horas para encontrar los niveles de rebote que el mercado podría considerar. Primero que todo, creo que pueden ser o llegar a considerar los máximos históricos que se marcaron en enero y febrero en torno a los 3.390 puntos, 3.400 puntos. O sea que ese primeramente debiese ser un nivel superior. Si miro un poco en el pasado, debiese ser entonces el máximo a considerar en el tiempo para estar mirando entonces la condición que viene desarrollando el mercado. O sea que finalmente esta franja que el mercado viene desarrollando, vamos acá a señalarla, esta franja que el mercado desarrolló durante las últimas jornadas debería ser potencialmente una zona en donde el mercado represente una zona de oferta importante. O sea que los rebotes que se puedan llegar a dar desde este punto podrían venir a buscar acá entonces la zona del 50% Fibonacci. Voy a limpiar el último Fibonacci que tengo acá, el chiquitito. Debería a lo mejor venir a buscar el 50% de Fibonacci que se marca o que se nos muestra el, el FIBO desde los máximos alcanzados en septiembre hasta los mínimos recientemente registrados el día de hoy. Por lo tanto, podría darse un posible movimiento como tal. Ahora, lo que también me llama la atención de esto y por qué creo que deberían darse los rebotes es porque el RSI en el gráfico de en el gráfico del futuro muestra una pequeña divergencia. Voy a hacerla mejor con las líneas del gráfico.
fíjense, muestra una pequeña divergencia con respecto a los máximos que se han venido mostrando. Si bien no es algo que yo pueda decir, existe una divergencia clara y concisa para llegar a considerar compra, existe una compra o una divergencia entre los mínimos y máximos, o sea, entre los mínimos recientemente registrados, o sea, los mínimos que se registraron. Un segundo. Los mínimos que se registraban disculpen, el 9 de septiembre aproximadamente, y por supuesto hoy día 21 de septiembre, los mínimos que se registran, por lo tanto esa divergencia me parece que es interesante de seguir o de considerar en definitiva. Es algo que tampoco no lo descartaría el estar mirando dicha divergencia. Pero creo que también es importante estar mirando esta condición bajista que viene mostrando el RSI. O sea que el RSI viene mostrando toda una condición bajista que podría llegar a confirmarse como una tendencia, que es desde los máximos, o sea, desde que comenzó la caída los primeros días de septiembre hasta los mínimos que se han venido registrando el día de hoy, marca una tendencia totalmente bajista. Y eso es un poco lo que me parece interesante de estar mirando. Ahora, la zona que ahora considero como también como resistencia para el precio, puede llegar a ser en definitiva un punto en el cual el mercado esté mirando esta secuencia, ya sea esta tendencia que marca el precio, como también obviamente la tendencia que marca el RSI o la secuencia que marca el RSI. Es por eso que también estoy pendiente a estos puntos o a esta situación que está dibujando el mercado mismo. O sea, que esta tendencia podría también ser considerada dentro de este movimiento bajista que le estoy comentando. O sea, que el mercado en definitiva suba hasta la línea de tendencia, probablemente aquí haya un rechazo, por supuesto, de estos mínimos que se registraron previamente, de un poco de esas intenciones de caída, o donde obviamente los vendedores buscan las oportunidades por considerar un nuevo desastre del mercado, caiga probablemente hasta estos niveles, después de eso la recuperación sea hasta las líneas de tendencia, retroceda un poco, vuelva el optimismo y por supuesto estar en torno a la zona de los 3.400, que era la zona que nosotros comentábamos como un rango lateral ya a lo largo del tiempo que podría venir a darse. Ahora, por supuesto que eso vamos a ir evaluándolo en la medida que también las noticias en cuanto a las elecciones vayan avanzando durante el mes de octubre, faltan casi 40 días, como ya les decía, 42 días, por lo tanto hay todavía noticias que se deben ir evaluando en este segmento, pero creo yo que en la condición en la cual nos encontramos, me parece que el optimismo podría volver a las acciones, no sé si para el dólar debería seguir, volver el pesimismo sobre el dólar a nivel internacional, me parece que ya los inversionistas, más allá de seguir arriesgando, buscando oportunidades en acciones, comienzan a tener un sentido más de refugio y por eso que el dólar me parece que no debería tener la misma suerte o correr la misma suerte que lo vino haciendo cuando las acciones subían, que cuando las acciones subían el dólar tendría a caer. Me parece que en esta oportunidad el dólar va a mantener un rango de cotización bastante prudente, no es de los que vaya a presentar grandes caídas, pero sin duda de cara a finalizar el año me parece que el dólar es la moneda refugio que tiene o que va a ser privilegiada y obviamente por los datos o los argumentos que yo ya he entregado en artículos anteriores que están publicados en códigoforex.com. Así que me parece interesante que lo puedan revisar. Es algo obviamente que hay que dar a entender, pero es por supuesto una situación que en definitiva viene a ser muy relevante para estar considerando, por supuesto, durante las próximas semanas. Ahora, un poco eso es lo que estoy esperando para el S&P, al menos al minuto esta es la figura que podría yo estar mirando. En el corto plazo o en gráficos de una hora, esperaría a lo mejor que el mercado venga a buscar la zona de los 3.330 probablemente, se presente en retroceso o que el mercado desde la media móvil venga también a presentar caídas, es algo obviamente que voy a estar analizando durante las próximas horas. También, por ejemplo, si vemos el gráfico en una hora, también existe una tendencia en una hora que podría venir a respetar. Creo yo que aquí es donde está la señal de compra que uno podría llegar a buscar. Si es que el RSI es respetado acá en esta instancia, si acá desciende el RSI y el precio al mismo tiempo obviamente oscila en torno a la media móvil en estos niveles, cae, o sea, se frena,
creo que la caída no debería venir a buscar un descenso más allá de los 3.260, 3.250. Y ahí es donde obviamente la vuelta del RSI no debería tampoco profundizarse mucho y venir a buscar la ruptura. Me parece que esa es la intención ahora en este minuto por considerar las compras. Si es que se presenta una ruptura con un rebote de la zona de los 3.260, 3.250, es, creo yo, que la oportunidad para venir a buscar un reposicionamiento en las acciones americanas de corto plazo y venir a buscar la proyección hacia los 3.400, 3.420, como ya lo he comentado dentro de estos últimos 30 minutos que llevamos o 20 minutos que llevamos mirando un poco el mercado. Así que un poco esa es la sensación que tengo para el corto plazo de lo que podríamos estar haciendo esta semana. Voy a privilegiar los largos en el S&P por el minuto, pero con cautela, por supuesto, pero pensando también en una figura de largo plazo bajista. Entonces, una estrategia que habitualmente utilizo yo en todo esto es, por ejemplo, venir a buscar compras eh, que no excedan el 0,5% de riesgo, porque obviamente mi visión es más bajista que alcista, por lo tanto no quiero estar muy expuesto cuando el mercado, si es que el mercado se llega a dar vuelta y se llega a caer, entonces lo que hago es arriesgar un 0,5%, pero cuando el mercado viene a buscar obviamente los niveles que yo ya he considerado que es donde quiero posicionarme en corto realmente, hablemos de los 3.400, 3.420, es donde realmente me juego aquí la ficha y es donde pongo un 1 a un 1,5% de riesgo. Lo que hago en definitiva es cubrir, o sea, es posicionarme nuevamente, posicionarme con una posición totalmente distinta y al mismo tiempo cubrir la compra que yo tengo. Y sacarle partido también a esa compra. Por lo general es lo que hago, de venir a cubrir y por supuesto, ir a jugar en una posición totalmente individual en ese sentido, con el objetivo, obviamente, de estar controlando el portfolio o la volatilidad que este pueda tener y no estar casándome con una dirección del todo. Y eso es, obviamente, algo que se aconseja mucho cuando uno quiere jugar un horizonte a corto plazo, pensando, por supuesto, que sigue persistiendo un escenario bajista en el largo plazo, como por ejemplo lo que hemos hecho constantemente con el euro dólar durante las últimas semanas, que es posicionarnos en corto, pero también hemos visto que las posibilidades de ir en largo en el euro dólar han sido bastante fructíferas, sobre todo en la última alza que llegó hacia la zona de los 1,19, 1,1920, pero siempre pensando, por supuesto, en el escenario negativo que en el mediano y largo plazo nosotros tenemos para el instrumento, y en este caso la zona de los 1,15 todavía sigue siendo relevante. Ahora, creo que hay una sola cosa que le pondría atención a lo que está sucediendo con el euro dólar, y es este carácter tipo triangular, tipo banderín en un segmento de corrección, algo que me llama la atención. Fíjense cómo los mínimos vienen desarrollándose, o sea, por supuesto, los mínimos y máximos, fíjense, los máximos y los mínimos van convergiendo con un rango de cotización mucho menor. Y en el gráfico de 4 horas, me llama la atención, antes de irme al gráfico de 1 hora todavía, me llama la atención en este gráfico de 4 horas, es el componente, voy a correr esto, el componente alcista que muestra el RSI. Y eso un poco me habla, por supuesto que habla de una divergencia en la estructura que viene desarrollando. Fíjense, mínimos decrecientes en el precio, mínimos crecientes en el RSI, y eso obviamente me pone un poco en alerta. Sé que al minuto voy a tener mucha cautela, yo tengo un corto no tan apalancado en el euro dólar, voy a estar monitoreándolo, sigo obviamente con la visión bajista en el largo plazo, pero creo que hay que tener cautela, como ya lo decía, creo que el dólar no es una de las monedas que ante este optimismo nuevamente de las acciones pueda venir a perder terreno, sino que todo lo contrario. Creo que paulatinamente los inversionistas de cara a finalizar este año 2020 van a estar refugiándose en dólares, y eso me parece que es bastante importante para estar considerando en nuestro portfolio y cómo lo tengamos que venir haciendo. Así que voy a mantenerme con cautela, no voy a hacer ahora grandes comentarios, sino que simplemente me mantengo con lo que hemos venido comentando las semanas pasadas, la proyección bajista en la que mantengo al día de hoy, pero veo obviamente que la zona de los 1,1760, la verdad, y los 1,18 vienen siendo una zona de soporte bien importante para el precio, y lo que sí quiero comentar ya con mayor categoría es que el RSI viene mostrando toda una secuencia bajista en el gráfico diario.
lo que también un poco me llama la atención de que por lo general cuando se dan este tipo de situaciones en el RSI y el precio se mantiene tan lateral, suele el RSI anticipar un movimiento alcista y eso es lo que tiende a preocuparme un poco. Un RSI que podría venir a romper este movimiento y eso podría significar incluso que el euro dólar venga a buscar la zona de los 1.20 y cerrar meses con una tendencia o un carácter alcista. Y eso es un poco lo que me preocupa de la idea de mediano y largo plazo, que es venir a buscar la zona de los 1.15 como objetivo. Por lo que voy a hacerle mucho seguimiento a los fundamentales, a las noticias, cómo el mercado está digiriendo algunas cosas, pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a limpiar un poco el gráfico, vamos a ver cómo está la vela semanal, que es lo que podría ser también bastante elocuente para ver un poco cómo se viene comportando el precio, cuáles son el entusiasmo. Fíjense, durante las últimas 2 semanas, vela de indecisión, o sea que desde la primera semana de septiembre, la segunda semana de septiembre ha sido indecisión. Luego que el mercado el mes de agosto, o la última semana de agosto cerrara por debajo de los 1.19, que es la zona importante de resistencia, esté marcando entonces una línea de resistencia. Esa es la zona de resistencia importante, la zona de los 1.19. Por lo tanto, un movimiento hacia 1.1990, 1.20, me parece que eso ya podría incluso hablar de que el escenario alcista para el euro dólar podría venir de cara hacia la zona de los 1.24 en el mediano y largo plazo. Y eso obviamente es algo que hay que seguir con mucha atención. Por lo que, al menos hasta el minuto, hay mucha indecisión en torno a este nivel, líneas de tendencia a largo plazo que marca que es una zona de resistencia, ya lo hemos comentado, el argumento técnico que son la zona de los 1.18, 1.19, 1.18 es la zona de máximos que comprendió el mercado desde mayo del 2018 hasta septiembre del 2018, o sea, casi prácticamente estamos en la misma fecha que el mercado reaccionó de forma bajista en ese entonces. La última semana de septiembre o los últimos de septiembre, el mercado se vino a favor del dólar americano. Por lo tanto, podría a lo mejor ser algo también muy clásico. El mercado espera fechas importantes, espera fechas que se dan y es por eso que podría venir a darse. Ahora, el mes de septiembre al minuto es bastante interesante, un mes totalmente negativo, que está hablando entonces de un rechazo en torno a este nivel. Y eso es lo que también me parece bien interesante, de que cuando nosotros medimos el impulso bajista que se pudo haber logrado en ese entonces, o sea, de cara desde de febrero del 2018 hasta los primeros días de mayo de este año, estamos en torno al 61.8, por lo tanto es un nivel técnico bien importante, bien claro, que podría dar entonces el sentido bajista que nosotros hemos comentado. Al minuto debería el mercado apoyarse en un gráfico mensual, debería apoyarse en la media móvil de 50 periodos, que es en torno a los 1.15, por lo tanto es al menos el escenario bajista que nosotros hemos planteado se debería mantener con esta vela semanal, con esta vela mensual, por lo que obviamente hay que ir haciéndole el seguimiento, cómo van cerrando los días, cómo van cerrando las semanas, para ver si es que mantenemos o no mantenemos nuestras posiciones en corto en el euro dólar, y por supuesto vamos a buscar los 1.15 como soporte o inclusive valores inferiores. Pero al minuto, lo que me parece interesante es lo que ya hemos comentado, donde también el precio se podría venir a apoyar es en torno a esta media móvil de 50 periodos, que daría un poco la razón a la situación que se está dando, el escenario bajista a favor del dólar, y por lo tanto creo que en el corto plazo es donde la intención de caída hacia o a favor del dólar podría persistir. Por lo mismo que les comentaba en cuanto a las acciones, creo que lo mismo, voy a aquí hacer el ping pong. Creo que si las acciones obviamente vienen a buscar este movimiento alcista, pero luego retroceder y buscar un descenso, me parece que para el euro dólar debería ser algo similar. Debería tender a seguir un poco el optimismo a favor del dólar, pero no me dejaría engañar por esa situación. Me dejaría, por supuesto, estar atento, o sea que el mercado, como está en estos niveles, debería rebotar un poco o debería mantenerse en torno a este nivel, pero venir a buscar entonces este mínimo, que es la media móvil, para el gráfico diario, si no me equivoco, el que estábamos comentando, no recuerdo, déjenme verlo. Sí, creo que era el diario. Sí, era la media móvil 50 en el diario. Que no lo ha tocado, fíjense, esa media móvil no la ha tocado desde el 26 de mayo. O sea, que debería venir a tocarle en una instancia como esta, sobre todo preparándose ante lo que se viene durante el próximo mes, y obviamente todos los eventos fundamentales que se avecinan, que van a generar, por supuesto, una volatilidad bien importante.
Pero ahí es donde, por supuesto, me parece que la reacción a partir de la zona de los 1,1720 debería dar un escenario potencialmente alcista en el corto plazo para el euro dólar. Es donde obviamente estaría atento a esa ruptura del RSI en el gráfico diario. Estaría atento al RSI en este gráfico de 4 horas que marque, por supuesto, una ruptura también de ese carácter bajista. Hay divergencia en el RSI, como ya lo comentaba, fíjense. Vamos aquí a hacer el hincapié en esa figura nuevamente, en la divergencia que presenta el RSI y también en la secuencia bajista que presenta el RSI en las zonas de máximo que convergen, por supuesto, con los máximos que vienen descendiendo en el precio. Por lo tanto, rupturas podrían dar un nuevo movimiento alcista hacia la zona de los 1,19, que ya es la zona, lo hemos dicho, la zona importante de resistencia es la zona de los 1,19, por lo que debería dar a lo mejor un entusiasmo nuevamente hacia este nivel. Y es un poco lo que deberíamos estar considerando para las próximas semanas, para los próximos días. Me parece que, si bien sigo siendo optimista en el largo plazo para el dólar, en el corto plazo volvemos a potencialmente ver una debilidad transitoria. No sé si jugarla en contra totalmente del dólar, pero resulta interesante, sobre todo en monedas como el euro, que en Europa tienen mucho más que ganar. Todavía no hay nuevas medidas que puedan ser implementadas. De hecho, en Europa el día de hoy se vuelve a comentar de que el Banco Central Europeo podría implementar nuevos tipos de ayudas, pero todavía no se dan pistas de ese tipo de nuevas de ayuda. Entonces significa que tengamos que estar esperando hasta la próxima reunión de política monetaria, y eso ya podría ser en el mes de octubre, si no me equivoco, sí, en el mes de octubre. Por lo que obviamente hay un significado bien importante en la reacción que los mercados puedan tener de cara a esa fecha. Si es que hay o no incentivos, cómo el mercado lo va digiriendo, así que pueden ser obviamente noticias bien importantes que signifiquen también algún carácter relativamente positivo para el euro en el mercado de las divisas. Me voy a quedar con esto. No voy a seguir dando mucho hincapié en algunas cosas. Se vienen, creo, y los invito a que durante la semana sigamos mucho más conectados a través de Twitter. Voy a ser bastante participativo en Twitter durante esta semana, entregar hartos gráficos, así que me pueden seguir en Twitter, @atocamposn, se los voy a dejar en el chat por si no lo conocen. También en el chat les dejé el último artículo que he publicado. Ahí está el Twitter, @tocamposn, así que atento entonces a las noticias, a los análisis que podamos estar haciendo durante los próximos días y lo que vayamos compartiendo. Como les digo, por el minuto no quiero adentrarme mucho más en el escenario que esto compete, pero allá hemos armado un poco el escenario que tenemos que ir considerando. Obviamente, como les digo, a lo largo de la semana voy a ir haciendo comentarios para otras monedas que vayan resultando interesantes, sobre el euro libra, que ahí la mantengo todavía dentro de mi watchlist. Así que los invito a que nos sigamos en Twitter, por supuesto, para estar revisando este y otros instrumentos durante los próximos días, y encontrarnos, por supuesto, en el jueves en el Live from Trading Desk junto a Código Forex. Recuerden que mañana tenemos una nueva sesión a esta misma hora, al inicio del seminario, a las 7 horas de Nueva York, Eastern Time, 8 horas en Chile, a las 20 horas en Chile. Tenemos la tercera sesión de análisis técnico y fundamental, el seminario que estamos haciendo, el curso que estamos haciendo, y esto es para el día martes y miércoles, así que los espero mañana y el miércoles a las 7 de la tarde, hora de Nueva York, 8 de la noche en Chile. Y el día jueves, por supuesto, a las 10 de la mañana, hora de Nueva York, en el Live from Trading Desk, a las 11 de la mañana en Chile, para estar revisando entonces cómo ha venido evolucionando el mercado y los distintos instrumentos que hemos obviamente ido comprendiendo en nuestras como estrategias. Así que desde ya agradecerles por su participación. Que tengan una excelente semana. Cualquier duda, comentario, la pueden llegar a hacer a través de el correo info@códigoforex.com. Ya lo saben, en Instagram códigoforex.com y por supuesto en Twitter conmigo @tocamposn, o en Instagram también si me desean añadir. Que tengan entonces una buena semana, un abrazo para todos y nos estamos encontrando entonces mañana en los seminarios, en los cursos de análisis técnico y fundamental, en los martes y miércoles, y el jueves en el Live from Trading Desk. Un abrazo y que tengan muy buena semana.